Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos en vivo en Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, aquí a través de la señal de Capital 21. Huele a amor. Amor. Apesta, amor Magallán. No, amor, atún, porque trajo su tupperware ahí por ahí. También ¿Quién lo trajo? Betito, nuestro microfonista. Entonces andamos todos. ¿Cómo se llama el zorrillito? ¿Te acuerdas? ¿Cuál zorrillo? Pepe Le Pew. Pepe Le Pew. Así andamos. El señor Vargas, Toño Vargas, buenas noches. Yo sí huelo bien, perdón, Magallán. Una descortesía de mi parte. Magallán, que por cierto, hoy es el cumpleaños de Rafa Márquez, 38 años. Y yo quisiera preguntarte, Ricardo Magallán, ¿es para ti el mejor futbolista que ha tenido México? Te acabas de perder todo mi speech con Alejandro Broff, y sí. Pero esto ya es ángulo 21, Magallán. El mejor por mucho. Por encima de Hugo Sánchez. Por encima de Hugo Sánchez. El mejor futbolista mexicano. Yo creo que en cuanto a hazaña de algún club, de club, yo creo que Hugo Sánchez sí se lo lleva de calle. Pichichi? Por los pichichis. Sí, pero Rafa tiene Champions League. Ah, creí que ibas a decir otra cosa. Rafa fue campeón en todos sus equipos. Sí, fue campeón en todos sus equipos. Ganó Champions League. Lástima de las y todavía vino acá a ser bicampeón a León. Sí, a León. Y bueno, también en selección nacional. Hugo Sánchez después ha dado de lo que más hizo la en Pumas, cara que Hugo Sánchez. Real Madrid habrá que ver qué hizo en conjunto. Que es ahí donde creo que se termina desequilibrando la balanza. Yo no le estoy quitando mérito a Hugo, por supuesto, que es el segundo más grande. Pero creo que lo que ha hecho a nivel colectivo Rafa Márquez termina por superar lo de Hugo Sánchez. Que también estará la polémica de que, bueno, pero es que Rafa estaba cobijado por las grandísimas estrellas del también Hugo Sánchez está en su momento cobijado. La quinta del buitre. La quinta del buitre, por supuesto. Aunque siento que en cuanto a mentalidad, sí están muy parejos estos dos futbolistas. Sí. Y yo creo que quien nace siendo futbolista, creo que también los dos, a lo mejor un poco más Rafa Márquez. Creo que es mejor Rafa Márquez por este simple hecho de que él sabe cómo distribuir más el fútbol, de esos pases, de esos trazos tan largos que hace. No, cualquiera. Bueno, es más, no vayamos tan todo el tiempo. Hay está pensando pocos jugadores en el mundo, no hablo ya del mercado mexicano, del mercado global. Hay pocos jugadores en el mundo que tengan esa capacidad de Rafa de ponerte un pase de 40 metros a la punta del pie. Así. Pocos en el mundo, que tengan esa capacidad. Y su pupilo que fue Gerard Piqué, además de Barcelona, y que lo hace mejor que Piqué. Y aparte, un líder mucho más constante en selección nacional que Hugo. Hugo, al contrario, terminó rompiendo el vestidor cuando estuvo ahí. En la selección Hugo Sánchez comparado con Rafa Márquez no es nada. No es nada. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que pasó este fin de semana en la Ciudad de México. Primero vamos a hablar de la carrera I Love Run, precisamente con estos aires amorosos que están invadiendo la capital del país. Pues 1,500 personas se dieron cita en la zona esta del Museo de Cárcamo, ahí en Chapultepec, por la Feria de Chapultepec, Museo del Papalote del Niño, ya no sé cómo se llama. Bueno, el Museo Papalote del Niño. Ven, toca, juega y aprende conmigo, Magallán. Estuvieron precisamente 1,500 personas corriendo estas rutas de 5 y 10 kilómetros. Ahí está una buena opción que hubo este fin de semana, digamos como pequeño bocadillo de lo que iba a ser el Día del Amor y la Amistad, porque también ya lo estamos platicando. Después, el próximo fin de semana, vendrá otra carrera que tiene que ver con el amor, la Love and Friends, en donde las medallas ahí se juntan. Pero aparte de esa carrera, hubo otras, Toño. Sí, por supuesto que también se vivió un ambiente acá, fue más familiar. Luego de estos eventos lúdicos, 2,000 personas celebraron por las calles de la Ciudad de México la carrera marista en la Colonia del Valle. Fue precisamente testigo de esta carrera que tuvo las distancias de 5 y 10 kilómetros, en donde la salida y meta fue en el Instituto México Primaria, que está ubicado allá por la calle de Miguel Laurent y Amores. Valle, ¿no? De estas carreras, Magallán, ¿tú a cuál fuiste? Tú que te estás preparando, por cierto, para el maratón de la Ciudad de México. No, este fin de semana ve cómo estoy. ¿Qué? De gripa, ¿Qué tienes? No podía correr. ¿Tienes gripa? No, ahorita no corro. Pobrecito. Hasta el 19 de marzo. Pobrecito. Bueno, y con la participación del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en la categoría de 10 kilómetros, se llevó a cabo la sexta carrera Cardias por el corazón de los niños. Esta carrera, recordemos, tenía como meta recaudar fondos para los niños que nacen con algún problema cardíaco. Se juntaron fondos, participaron más de 10,000 personas, más de 10,000 personas por las calles en la tradicional ruta de Paseo de la Reforma. Hubo rutas también de 10 y de 5. El jefe de gobierno participó en la de 10. El ganador de la ruta de 10 fue el triatleta Rodrigo González, que es un fregón, que aparte es nacido acá en la Ciudad de México. Me gustó eso de fregón. Por el lado de las damas, María Fernanda Aguilar
fue la ganadora con un tiempo de 32 minutos 32 segundos. Bueno, no, ese fue el tiempo de Rodrigo y 40 minutos 11 segundos fue el de la damisela que ganó la carrera de 10. Digo, no me gusta exhibirte en vivo, Magallán, pero te está escurriendo el moco. No. Y voy a aprovechar que traigo mi pañuelo, por supuesto es fino, es italiano, pues para que te suenes, Magallán. A ver, mi niño, sóplale, italiano, sóplale. Italiano pero de Izazaga, ¿no? Sacó el cerebro aquí, Magallán. Vamos a escuchar a Horacio de la Vega, escuchemos. el director del Indeporte, hablando precisamente de la carrera Cardias. Son 3, 4 carreras por fin de semana, ya es una cultura muy importante. Yo diría que no es una moda, ya es un hábito de los capitalinos, de los mexicanos que han tomado justamente, en este caso particular, las calles de la ciudad para poder hacer ejercicio. Y bueno, como sabes, después de esto, normalmente casi siempre viene la parte de ciclismo y tenemos realmente una actividad muy importante aquí en Reforma. Ahorita ya vendrá en unos días más la parte de la rodada Cardias, que también tiene la misma lógica, ¿no? Junto con la parte de la causa para poder tener fondos y poder operar niños con algún problema del corazón. Y bueno, pues vamos a ir impulsando ese tipo de iniciativas. Oye, también está enfermo Horacio de la Vega, ¿eh? ¿A dónde se fueron a beber, Magallán? Estamos arreglando el medio maratón y el maratón. Lo del medio maratón. Bueno. Y por cierto, seguimos hablando de carreras. El patronato de la Carrera del Agua y la Comisión Nacional de la misma presentaron ya la 5ª edición de la carrera de H2O, para cambiarle, que se efectuará el próximo 12 de marzo en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. En conferencia de prensa, el presidente del patronato, Antonio Argüelles, y el coordinador de comunicación y cultura del agua de la Conagua, José Luis Alcudia Goya, dieron a conocer que esta carrera se realiza en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Agua. Recuerde beber 3 litros al día. La carrera contempla 2 modalidades, una de 6 y otra de 12 kilómetros, las cuales también tienen como salida y meta las áreas aledañas al Cárcamo de Dolores del Bosque de Chapultepec. Vamos a escuchar al señor Antonio Argüelles, que nos escupe de idea. Y es una carrera que lleva un mensaje. Personas en México y en el resto del mundo tienen que pasar 6 kilómetros para poder llegar a donde hay agua y cargar el agua. Y yo lo reto a cualquiera de ustedes, no que carguen el agua a sus 2 tambos de agua durante 6 kilómetros, que caminen los 6 kilómetros, no que los corran. Entonces, el que nosotros tengamos esta oportunidad de decirle a la sociedad mexicana, oigan, el agua es un bien finito, tenemos que cuidarlos, es un privilegio y a mí me encanta. Bueno, y en el marco de la presentación de esta carrera, también se homenajeó, ¿no? Se le rindió reconocimiento a varios personajes del atletismo mexicano, como por ejemplo el señor Luis Barrios. Juan Luis Barrios, siempre me equivoco si es Jorge, no, es Juan Luis Barrios, que se quedó fuera de última hora de ir a Río de Janeiro. También el profesor Tadeusz Kenka, Ahí anda también. Y Mario Pérez El Sope, que es un instructor brillante, ¿no? O sea, han pasado generaciones y generaciones de atletas, digamos, por su supervisión, precisamente en la zona de El Sope, ahí en el Bosque de Chapultepec. Sí, él es el almanaque de las carreras, por supuesto. Se sabe más que bien de la A a la Z cómo hay que aplicar bien esta disciplina. Y bueno, siguiendo con este tema, el velocista José Carlos Herrera, seleccionado olímpico en Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, consiguió su clasificación en la prueba de 200 metros para el Campeonato Mundial de Atletismo, que tendrá lugar del 4 al 13 de agosto en el Estadio Olímpico de Londres. Herrera, que fue semifinalista en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, consiguió su pase en las competencias de pista y campo 2017 celebrada en el CEDOM, que es el Centro Deportivo Olímpico Mexicano. Herrera es el segundo deportista de pista y campo que obtiene la marca mundialista. La semana anterior, el saltador Edgar Rivera registró 2:30 en República Checa y califica también en la modalidad de salto de altura, cuyo récord, por cierto, el mundial es de 2:45. Y para que también se den una idea de la calificación que tuvo el mexicano, que le puso stop al crono en 20 segundos 38 centésimas, el récord mundial es de Usain Bolt
que es de 19-19, para que más o menos nos ubiquemos en la realidad de este mexicano que tiene 31 años, ya es veterano. Esto se dio en el marco, como lo decías, en el marco del encuentro de Eureka, el llamado encuentro de Eureka, donde asistieron más de 200 atletas de todas edades, de diferentes puntos de la República, de universidades públicas, universidades privadas, lo veíamos en las imágenes, no todo eran, digamos, atletas de elite, de alto rendimiento, veíamos a chavitos de 11, 12 años ahí corriendo, buscando un lugar precisamente o ser captados como talento para empezar a enfilarlos como deportistas de alto rendimiento. De eso trató precisamente el encuentro Eureka realizado este fin de semana aquí en la Ciudad de México. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar Qué vanidoso eres, Marian, te gusta verte en la pantalla. Claro. Vamos a hablar de la ONEFA, porque después precisamente de la reunión anual que tuvieron en Baja California, pues se llegó a varios acuerdos, pero el más importante de ellos es que a partir de esta temporada 2017 que arranca en el mes de septiembre, serán 22 los equipos participantes, se incluyeron 4 más. Uno de la Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac, que también su campus Querétaro se integró. Uno de Cuernavaca y el otro, ya la verdad, no me acuerdo. Pero, de la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara, ahí fue el otro equipo que se integró. De esta manera serán 22 equipos divididas en 4 conferencias. Cada conferencia tendrá su campeón, ¿no? Exacto. Y de ahí, recordemos que ha sufrido ya en últimas fechas, en últimas temporadas, muchas modificaciones precisamente el torneo de fútbol universitario de americano, ¿no, Toño? Sí, mientras no sean esas modificaciones, no, qué manera de mandar el ovoide, no, qué nefasto. Mientras no sean de esas modificaciones que acaban por terminar de manera administrativa con lo deportivo, creo que de ahí en fuera todo está muy bien. Y recordar que el próximo 18 ya de febrero inicia la segunda temporada de la Liga de Fútbol Americano Profesional, se le conoce como la LFA, con 2 nuevos invitados que competirán por el Tazón México con un total de 6 equipos. Los planteles se dividen en 2 grupos, que es el A, están Dinos, Fundidores, los 2 recientes, Salud, Magallanes y Raptors, mientras que en el B se encuentran Condors, Eagles y los actuales campeones mayas, Fundidores de Monterrey y Dinos de Saltillo, son los nuevos equipos de la LFA para la temporada 2017, que tendrá acá, es como la Conferencia Americana Nacional del fútbol de la NFL, en el cual la conferencia, tanto como la nacional y la americana y la nacional, ahora me ando trabando, sí. Magallanes. Aquí será lo mismo. Dentro del grupo A pasan los 2 mejores que se enfrentan en las semifinales, que serán en abril, del A y del B, y el Día del Niño, el 30 de abril, se realizará la final acá en la Ciudad de México. ¿En la Ciudad Deportiva? Así es. Ahí será... en el Palillo Martínez. Así es. Bueno, es hora de hacer una pausa comercial, pero estamos luego de regreso con muchísima más información del deporte de la Ciudad de México.